Bueno, estamos iniciando esta segunda hora con un invitado, un amigo, Carlitos. Carlitos, Claudita me dice, nos cargamos entre los dos, Carlos Suárez. Actual concejal, tu mandato termina. Ahora, diciembre, sí. Ahora. Y candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Es así. Muy bien, la lista se llama Lo que importa. Lo que importa. Sí, sí. Yo quiero contar dos cosas tuyas, que me contó un pajarito, que naciste en Formosa y que a los 18 años viniste a vivir acá, Es así. Sí, a la ciudad de Santa Fe, a estudiar abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y que después te quedaste, te enamoraste de Santa Fe. Sí. No sé si de alguna santafesina, También, pero también, sí, también. Sí, es común eso. Como dice, lleva más años acá en Santa Fe que los que tuvo en Formosa. Es Y así. seguro, Sí, sí, ya y es claro, y claro. Y estás trabajando por la ciudad. Exacto. Y Sí, la estás verdad haciendo que muchas primero cosas. hay que confesar que me enamoré primero de la ciudad, digo, Antes que de una santafesina. Pero la verdad que sí, esta ciudad, entre otras cosas, me ha dado mi pareja, mi amor en este momento, digo. Pero la verdad que yo desde el momento que vine sentí que era mi lugar en el mundo, ¿no? Esas cosas que uno por ahí dice es santafesino por adopción y con mucho orgullo, ¿no? Porque la verdad que esta ciudad es hermosa, una ciudad que amo y nada, hace ya también algunos años trabajando por ella desde este rol, ¿no? De involucrar en la cosa pública, del consejo, así que muy contentos por eso. has estrado, eso es un furcio nunca comparable a otros, pero has estado trabajando mucho en este último tiempo para ver qué hacemos con la noche, con la nocturnidad y con la diversión y con toda la gente que vive de eso. ¿Ahora o pospandemia? Mira, nosotros hemos presentado una iniciativa que de hecho hoy incluso la sancionamos en el marco de la sesión que tuvimos para convocar un foro de discusión amplio con todos los actores de la nocturnidad. Y la verdad que el planteo, la idea es discutir la nueva convivencia nocturna post-pandemia. Y lo planteamos así porque entiendo que la pandemia vino a cambiar todos los aspectos de nuestra vida de manera radical, creo, y este es uno de ellos. Y entendemos que este es un muy buen momento para discutirlo porque la verdad que todavía tenemos restricciones, actividades que todavía no están permitidas de las que se realizaban en la noche. Entonces está bueno que podamos discutir varias cosas, algunas que ya venían de antes. Digo, los formatos de diversión están cambiando. No es lo mismo cómo se divierte un chico entre 16 y 17 años a 25 que de 25 a 35 y de 35 en adelante. Y la verdad que la ciudad, en una ciudad que se pretende turística, que pretende explotar, la denominada industria sin humo, que significa el turismo, necesita de la noche como un eslabón más en su oferta. Y esa oferta además tiene que cubrir estas diferentes formas de diversión en las diferentes franjas etarias. Le tenemos que sumar la complejidad que nosotros hace algunos años tomamos una definición que es radicar los boliches allí a la vera de la ruta 168. Creo yo que a esa pretensa idea de aquel momento todavía le falta, es decir, allí falta inversión en la infraestructura del Estado, mejorar las condiciones del lugar, que esa sí es responsabilidad del municipio, pero de también lugar y de accesibilidad también. Sí, de accesibilidad, faltan servicios, y esto vienen faltando hace años, por eso esto no tiene que ver solamente con la pandemia. Creo que la pandemia vino a profundizar y a poner de manifiesto aparte algo que no pasaba antes de ella, y como en otros temas que quizás se disimulaba. ¿Qué pasó con la pandemia? Y la verdad que nosotros sí nos imaginamos, decimos, por ejemplo, los boliches. Mañana levantan las restricciones. La ciudad hoy entiende que va a tener boliches, porque están allí radicados y demás. Y la verdad que no sabemos si eso es así. Si los empresarios, los 4 o 5 empresarios que son dueños de su emprendimiento, están en condiciones de prender la luz el día que no haya restricción. Entonces esto hay que saberlo. Hay algo que yo noté, nos adaptamos demasiado fácil a la luz del día. Es impresionante cuando uno, los días de semana inclusive, fines de semana ni que hablar, lugares o encuentros a plena luz del día no boliches, obvio. Sí, pero los formatos habilitados que son los bares, básicamente. Restaurantes. Sí, pero también a lo mejor es algo para pensar dentro de los empresarios de la noche santafesina para poder analizar como otra opción, porque me parece que van a tener que ampliar un poco también el margen horario a los fines de que sea productivo y rentable, por la cantidad de gente. Pero es así, pero además recién vengo de una reunión, un encuentro que hicimos con chicos
18, 20, 22 años, para discutir esto, parte de esto, así como nos reunimos con los bolicheros, como nos reunimos con los quienes tienen casa de fiestas, eventos, que también es algo que ocurre en la noche, nos reunimos con los chicos para empezar a escucharlos. Nosotros, nuestra idea es llevar esta discusión al Consejo Municipal, por supuesto, pero queremos ir teniendo primeras impresiones, y ellos planteaban esto. Quizás vamos a tener que ver en qué momento, porque ahora ya nos estamos acostumbrando a salir a la tarde, a salir a la tardecita, digamos. Hay que ver cómo repercute estas nuevas conductas en lo que es la diversión después de la pandemia, ¿no? Y me parece que, yo reitero, nosotros, esta es una respuesta, por lo menos de mi visión, que tiene que dar la ciudad. Y que tiene que dar la ciudad en conjunto con los usuarios, por ponerlo entre comillas, quienes disfrutan de la noche, también quienes emprenden en la noche, porque digamos hay muchas actividades que dan mucho trabajo y mucho empleo. Son miles de santafesinos los que vieron su empleo afectado en función de el cierre de boliche, totalmente, de la casa de eventos. Pero aparte todo lo que se mueve de alrededor, no es solamente quienes trabajan en ese boliche, sino quienes proveen. Claramente. Hay un mundo en derredor que quedó parado. Y además, ¿cómo vas articulando las ofertas? Digo, ustedes que están muy vinculados con aspectos culturales de la ciudad y que siempre están llevando adelante iniciativas y actividades, todo eso son complementos de lo que también pasa a la noche. Digamos, por ahí uno rápidamente circunscribe e identifica el boliche, pero la verdad que el boliche, y cada vez más, y lo dicen incluso los bolicheros, es para una franja etaria, sí. Digamos, hay que ver cómo hacemos, por ejemplo, la vera de la ruta 168 para complementar con otros servicios, porque allí tendría que haber otra cosa. Hay espacio para que hayan restaurantes, bares o centros culturales que también permitan, digo, otra movida. Porque uno de los principales problemas que tiene eso, y que lo sabíamos cuando sancionamos la ordenanza de emergencia en la nocturnidad, pero que la verdad que en aquel momento se había planteado otra cosa, es que no es un espacio que está integrado al espacio urbano general de la ciudad. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para que ese lugar sea apropiado por los vecinos. De hecho, estamos planteando ahora, hoy mismo sancionamos en el Consejo una iniciativa que lo que busca es ver cómo, a contraturno, por decirlo de alguna manera, ese espacio se ocupa, digo, esa calle de ingreso, que puede ser una buena calle de ingreso para patinar, para andar en bici, bueno, que pase esto, digamos, y es una forma de integrar el lugar y que después, en definitiva, sirva a los fines que se pensó. Pero estaba planteado así desde el principio. Recordá que originalmente el lugar para el asentamiento de los boliches era el puerto. Exactamente, de hecho, en mi visión en aquel momento, como joven concejal, si se quiere, era que el lugar era ese, era el de la zona de Avenida Lem, digamos. Ahí había un problema que terminó siendo como el impedimento más grave, es que en realidad como terrenos vacantes había pocos para los que se necesitaban. La mayoría estaba concesionado, si bien no había construcciones, digamos. Nosotros lo que decíamos, bueno, si la ciudad define que el proceso es por acá, veamos cómo trabajamos ese tema en función de aquellos que tenían concesiones, pero bueno, no fue posible en aquel momento en función de los contrapesos propios de la discusión legislativa, digamos, que sea ese lugar, pero la verdad que la idea con la que nos convencieron de acompañar a aquella idea, de que el lugar en el que hoy están, es que era otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, parece que el momento, y por eso un poco esto del planteo post pandemia, es el buen momento, un muy buen momento para poder discutir y definir de cara al futuro cómo va a ser la diversión nocturna, ¿no? Bueno, mientras hablabas, vos no mirabas el monitor, pero nosotros vimos un video que vamos a volver a repetir en donde estás muy bien acompañado. Carolina Lozada. Sí. Carolina Lozada. Carolina, que es nuestra candidata a senadora, y que también nosotros, o sea, en ella vemos algo que esto es una casualidad. En nuestra lista, particularmente la propuesta que nosotros hacemos de nuestra lista de concejales, está integrada por muchas personas que no vienen de la política, que estaban cerca nuestro trabajando determinadas cuestiones, pero que no vienen de la política, y que la verdad los invitamos porque entendíamos que, es una muy buena posibilidad, oportunidad para que se sumen, y con mucha sorpresa, tengo que decir, confesar yo, todas nos dijeron que sí muy rápidamente. Todas entendieron que era el momento de involucrarse en política para generar cambio. Era mucha gente que hizo planteo, en el caso de Florencia Mareja, que me acompaña en segundo lugar, que es una empresaria del turismo, que se vio obligada a tomar la voz del sector en el contexto de pandemia. Sergio Acosta, que es un docente que peleó por la educación con todo lo que significó en el contexto de pandemia. Carla Corol, que es una joven psicóloga de la ciudad, que también acercó herramientas de la psicología a través de los medios en un momento complejo, digamos, cuando teníamos que convivir 24/7 y pasaban cosas que por allí los que no estamos acostumbrados a la terapia, nos sorprendía, y la verdad que ella acercó esas herramientas y la evacuación de dudas en un contexto de pandemia, y todos se sumaron,
porque entendían que había que hacerlo. Y bueno, en el caso de Carolina Lozada, y esto es lo que digo que es una casualidad, también cuando se le hizo la propuesta, particularmente del radicalismo, para que encabece una lista como candidata a senadora, dijo que sí, dejando un lugar, si bien ella es periodista política, es decir, que no es ajena a los temas de la política, lo que sí es cierto es que es periodista. Y estaba, según ella misma lo cuenta, en un muy buen momento profesional, atravesando, una buena instancia, pero que también entendió que había encontrado su techo de aquello que podía hacer desde el periodismo político. Ella viene de una familia radical, de militantes radicales, digamos, o sea que tampoco le es ajeno el tema de la política, pero toma la decisión, que no es poco, de sumarse y de meterse en esta arena que no es la más agradable de todas. Por ahí uno está un poco más acostumbrado porque viene del palo, pero la verdad que no es fácil tomar una decisión así, ¿no? Más allá de que no sea la arena más agradable, los cambios se generan participando también. Bueno, eso sí, yo importante. Estoy convencido de eso, Marcelo, pero por ahí debo confesar nuevamente que yo pensé que la pandemia iba a generar justamente el efecto contrario. Es decir, porque la verdad que la administración de la pandemia no fue la mejor, muchas discusiones, se politizó mucho, yo creo, de parte del gobierno nacional en algún momento la pandemia, incluso aquel viejo planteo de economía o salud, que era una falsa dicotomía, digamos. Bueno, a partir de ahí todo estuvo muy politizado. Y la verdad que yo pensé que el efecto iba a ser contrario, que la gente se iba a alejar de esto. Y la verdad que yo estoy muy contento que en nuestro caso particular, en el armado de nuestra lista, tuvimos respuesta. Lo de Caro en el mismo sentido, pero el radicalismo a nivel nacional incorporó figuras que nos parecen muy importantes y que fuercen estos cambios adentro. Y aparte con una mirada distinta, el caso de Manes o de Martín Tetaz, con mirada distinta, digamos. Yo soy de los convencidos que la política se mejora con más participación y con gente que incluso por allí no esté tan enfrascada en algunas cosas que nosotros indefectiblemente lo hacemos, digamos, nos enfrascamos en miradas políticas por ahí, miradas más frescas, miradas de afuera. Yo estoy convencido que mejoran esto, ¿no? Bueno, a ver, contéstame una preguntita. ¿Por qué querés volver a ser concejal? Tratá de convencerme. No, veamos, vamos a practicar, ¿viste? Pero no, la verdad que uno permanentemente ve desafíos en la ciudad, cosas que faltan, cosas que todavía podemos trabajar. La nocturnidad y demás son temas de esto, mejorar la situación del comercio. Hay muchas cosas, la movilidad, el transporte, son temas que nos motivan y sobre los que vemos todavía falta mucho. Pero la verdad que si uno tuviera que decir qué es lo que me motiva en lo individual y creo que es el aporte que podemos hacer a futuro, es que la pandemia vino a cambiar radicalmente la realidad de todas las cosas. Y creo que en ese sentido, para poder ver la Santa Fe del futuro, primero tenemos que estar cerca en esta instancia, en el mediano y corto plazo, de aquellos que estuvieron más afectados por la pandemia, acompañarlos para que no caigan, en este proceso. Y en definitiva, si cayó alguien, tratar de levantarlo, cuando hablamos particularmente del comercio y las actividades comerciales, y a partir de allí todos juntos pensar la Santa Fe del futuro, que además esta pandemia va a imbuir todo lo que discutamos, pues ya la movilidad no es la misma, el transporte público no es el mismo, la noche no va a ser la misma. Entonces la verdad que hay un desafío grande por construir esa Santa Fe post pandemia, y eso es un poco lo que a mí en lo particular me motiva, y creo que es el aporte de la experiencia de haber vivido otra cosa, podemos hacer desde el Consejo Municipal nuevamente, ¿no? Bien. Carlitos, me voy a meter en un temita personal ahora, pero tuviste una pérdida muy grande hace muy poco tiempo, una cineasta de la hostia, Paola Suárez, tu hermana, y me parece que querer afrontar también este desafío de una lucha por una banca en este contexto y con esta pérdida que sé lo que significó, tiene que haber sido muy fuerte. Sí, la verdad que yo lo que utilizo, lo que pienso para poder continuar afrontando la campaña, porque nos pasó a toda mi familia, por supuesto, y a los que la quería mi hermana hace muy poco, es que es lo que mi hermana hubiese querido. Yo estoy convencido, mi hermana, perdón si estoy medio emocionado, por supuesto, pero ella primero, se ganó a sí misma para lograr transformarse en lo que fue en tan poco tiempo, ¿no? Porque tenía 41 años, ¿no? Y sin embargo, decir algo cortito? Sí. Vamos a decir quién es tu hermana. Sí, para que la conozca todo el mundo, ¿no?
presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, creadora de la serie policial La chica que limpia, que ahora se está viendo. Tuvo un aporte fundamental en la creación del Polo Audiovisual de Córdoba. Fue una pieza clave en el proceso de discusión, redacción y elaboración de la Ley 10.381, que dio origen al Polo Audiovisual Córdoba, que depende justamente de Córdoba Cultura, ¿no? Permanentemente colaboró para que la industria cordobesa incrementara su mirada diversa y puso a esta provincia en el mapa global de la producción audiovisual y a generar propiedad intelectual que se consuma en cualquier lugar del mundo. Cuando él dijo, una productora de la hostia realmente. Sí, la verdad que sí, es tremendo, y yo te digo, creo que tiene mucho que ver con esto que te decía recién. Ella pudo superar cuestiones personales, digamos, me parece, previamente, y una vez que pudo hacerlo, bueno, explotó de una manera tremenda, digamos. Yo hablo por lo que me decían a partir de estas circunstancias. Sí, digo, y atándolo un poco a esto que hablábamos previamente de la participación para generar cambios, digo, desde su mundo de la cinematografía generó cambios importantísimos para la provincia de Córdoba. Sí, y para la provincia de Córdoba y también un poco para nosotros. Vos sabés que a partir de ella, por supuesto, todos nosotros, mi hermano y yo particularmente, estamos siempre atentos con las cuestiones audiovisuales, ¿no? Y de hecho tenemos una ordenanza en nuestra ciudad que fomenta la producción audiovisual a través de aquellas herramientas que el municipio pueda poner a disposición de ella, que bueno, por supuesto estuvo, controlada por ella, se la remitimos, nos corregía cosas, bueno, trabajamos por supuesto con los productores audiovisuales de nuestra ciudad, pero también en esa norma hay un poco de su huella a través nuestro, así que sí, la verdad que una pérdida, yo no la puedo ni narrar, ni contar, ni explicar, digamos, ¿no? Pero toda la fuerza que ella tenía es lo que particularmente a mí en un momento tan difícil me motiva a seguir para adelante, ¿no? Un golpe bajo el tuyo. Pero era importante rescatarlo. No, al contrario, recordarla para mí es lo mejor. Claramente no es fácil, uno quisiera que sea así, pero bueno, son cosas de la vida y nada, le agradezco el recuerdo. Decime, ¿tenés alguna cuestión como premonitoria? Yo sentí eso cuando pediste, que ya hace tiempo, porque no es actual, que se estudien las conexiones clandestinas de cloacas y desagües pluviales para llevar adelante un plan de monitoreo. No es una cuestión premonitoria, es una cuestión, digamos, bueno, de seguir algunos temas. Simplemente olfato. De seguir algunos temas. La verdad que nosotros lo que veíamos yo tiendo a ver en situaciones difíciles, tratar de buscar las oportunidades. Eso también un poco es lo que uno trata de ver siempre, si se quiere, el vaso medio lleno. Y cuando veíamos la bajante tan pronunciada de nuestros ríos, que repercute particularmente en las lagunas, en los espejos de agua, en el mismo Parque Sur, digamos, entendíamos que había ¿qué podíamos hacer en ese momento? Y creo que revisar las conexiones clandestinas, que particularmente en la zona de Guadalupe hay muchas por un descontrol que existió en algún momento, pero que hoy siguen estando. Eso repercute directamente después cuando nos acercamos a una época estival, decimos, che, ¿cómo es la calidad del agua de la laguna? Es malísima porque tiene bacterias. Bueno, todo eso está vinculado con esto. Nosotros decíamos, aprovechemos la bajante para poder, creo que de hecho todavía estamos a tiempo en alguna medida, para poder inspeccionar no solamente lo de las conexiones clandestinas, sino también el estado de los desagües pluviales, digamos, ¿no? Porque esta es otra cuestión que a nuestra ciudad le interesa mucho. Y otro tanto pasa en el Parque Sur, donde también en menor medida, pero hay o podría haber conexiones clandestinas en la zona, digo, de vieja data. Esto no tiene que ver con algo reciente ni mucho menos, pero creíamos que era una buena oportunidad para hacer eso, y un poco por eso lo planteamos. Tuvimos este hecho hace no mucho en la zona del puerto, donde también podría estar vinculado, quizá y no tanto a conexiones clandestinas, o a lo mejor sí, o al estado en el que se encuentra la cloaca. Todas cosas que con la bajante del río quedan en evidencia. Se quedan en evidencia, y además se pueden avanzar en resolver. Sí, absolutamente. Bueno, a ver, ya casi para despedirnos, lo que importa. Lo que importa es estar cerca. Hoy, digo, el golpe que ha significado para todos nosotros la pandemia, primero me parece que para poder pensar cualquier proyecto concreto, idea concreta, hay que empatizar.
digo, hay que poder estar cerca de los sectores afectados, entenderlos, comprenderlos, algo que a lo largo de la pandemia no pasó mucho. Yo reitero porque creo que esta es responsabilidad de quienes están al frente de la gestión o de quienes tenemos la función pública de nuestros lugares. Digo, nosotros vivimos a lo largo de la pandemia en algún momento medidas que no tenían mucho sustento objetivo en nuestra ciudad, digo, con todo cerrado, cuando acá la verdad que todavía el coronavirus estaba lejos. Digo, después tuvimos medidas que se anunciaban de un día para el otro sin pensar en la planificación familiar. Ustedes recordarán cuando un día dijeron, che, mañana hay clases a las 6 de la tarde. Entonces eso generó sin número de problemas en todas las familias que tienen hijos en edad escolar. Digo, el cierre de las escuelas por tanto tiempo, sin tampoco mucho sustento en muchos momentos, digo, porque ninguno negó que la pandemia tenía momentos, pero digo, yo en el caso del gobierno nacional, que es quien estuvo al frente de muchas decisiones, también tenía como insumo lo que se planteaban desde muchos sectores políticos, que era esto de una política valvular, de ir viendo, de ir evaluando, porque en definitiva, en algunos aspectos como el de la educación, es inmedible el daño que se hizo. No podemos saber cuánto efectivamente se perdió por no tener clases. En materia económica, por allí se puede medir, es un número muy importante, pero yo estoy convencido que nos vamos a recuperar. Pero en lo educativo, la verdad que en la salud mental de muchísima gente es inmedible. Bueno, entonces yo creo que la verdad que lo que importa hoy es estar cerca, acompañar, digo, empatizar con los problemas y trabajar en conjunto, digo, ¿no? Y ir trabajando lo que entendamos está primero. Para mí primero está poder reparar estas cosas y después sí pensar la Santa Fe, el futuro, por supuesto, creo que es lo que nos motiva, pero no podemos perder de vista esto que nos ha pasado, que es tan duro, tan fuerte, ¿viste? Y creo que va a cambiar, reitero, radicalmente la vida de todos, ¿no? Carlitos, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias. Carlos Suárez.